Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de Viviendo juntos los unos con los otros. A lo largo de estos estudios ya hemos visto que es muy importante que tengamos comunión los unos con los otros y más entre hermanos, entre la congregación, entre los que buscamos un mismo sentir, un mismo caminar, un mismo objetivo, que es agradar a Dios, buscar a Dios, creerle a Dios. Hemos visto cómo debemos de trabajar juntos, cómo mostrarnos el amor entre hermanos, más entre hermanos principalmente. Estamos dichos a amar, como dice el verso, ama a tu prójimo. Y si el prójimo puede ser cualquier persona, y cuanto más a los hermanos en Cristo, a los hermanos que tienen un mismo sentir, también estamos viendo cómo podemos servirnos unos a los otros, cómo poder hacer cosas hacia los demás, pero con el objetivo principalmente que sea para edificación. Y hemos visto que no solamente servir por servir. Y ahora vamos a ver un tema muy importante, que es el tema del día de hoy, soportándonos los unos a los otros. Es un tema muy interesante, ya que se puede llegar al caso de inclinar la balanza incorrectamente, porque no nos podemos ir al lado de que dice la Biblia que nos debemos de soportar y tengo que aguantar todo lo que me hagan. La Biblia habla en otro tipo de contexto y vamos a ver en este estudio específicamente a qué se refiere de soportándonos los unos a los otros y cómo podemos soportar a los demás en cuanto a las debilidades y en cuanto a sus perfeccionismos que llegan a tener las personas. Así que oremos y ponemos este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por estar aquí en este día, Señor bendito. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor bendito, para que tú nos ayudes a comprender lo que nos quieras hablar en este tiempo, Señor bendito, ya que queremos aprender más de ti, conocerte más a ti y ver las instrucciones que nos has dejado en tu preciosa palabra. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier pensamiento y cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar bien prestos a tu palabra, bien atentos y podamos guardarla en nuestro corazón para ponerlo en práctica por obra, que sea agradable a ti conforme a tu preciosa voluntad. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Y como lo estoy comentando, es una palabra que sí dice la Biblia que nos soportemos unos a otros. Y aquí podemos pensar, híjole, entonces tengo que aguantar todo lo que me hacen. ¿Estoy obligado a soportar todo lo que me hagan? ¿O no puedo replicar, no me puedo defender o no puedo hacer algo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso 2. Efesios capítulo 4, verso 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es un verso muy controversial, de tal forma que podemos ver claramente que dice cuál debe ser nuestra actitud de nosotros hacia los demás. Y si nos damos cuenta, principalmente comienza diciendo con toda humildad. La humildad es una palabra clave que debemos de fortalecer en nuestras vidas. La verdadera humildad a lo que estamos llamados a ser. La humildad de quienes somos. Inclusive la humildad de al que tengamos la identidad de ser hijos de Dios, de tener una posición que está fuera de este terreno. Estamos en lugares celestiales ya somos adoptados, ya somos
alguien especial para Dios, porque pasamos a ser sus hijos. Y en esa parte puede llegar a desviarse de que, puedo hacer lo que yo quiera, porque soy hijo del rey, como lo hemos visto aquí en esta tierra. ¿Qué pasa con algunas personas? Soy hijo del gobernador, soy hijo del presidente, soy hijo del dueño de la empresa y puedo hacer lo que yo quiera y lo que se me da la gana, y todos deben de servirme, y puedo pisotearlos, y puedo mandarlos, y puedo pedir lo que se me da la gana. No ese tipo de altivez o soberbia. Aunque seamos hijos de Dios, lo principal que nos dice es con toda humildad. Y hemos visto a lo largo de estudios el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de humildad brutal, de tal forma que hasta Él mismo lo declara con sus propias palabras, que Él no vino a ser servido, sino a servir. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino a servir. Lo vimos en este último estudio. ¿Cómo es que vino a servir por amor a todos nosotros? Y la pregunta que nos hicimos en ese estudio, ¿quiénes somos nosotros para creernos más que el Señor? Para decir, nos tienen que servir a nosotros. Y por eso principalmente dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué dice? Soportando, ¿con qué? Con paciencia. Otra palabra muy crítica, por así decirlo, la paciencia. Porque ya en la actualidad prácticamente casi nadie tiene paciencia. Todos llegamos a caer en un momento de desesperación, un momento que no nos gustan las cosas que hacen las personas, o cómo lo hacen, o si lo hacen despacio, o si lo hacen mal. No tenemos mucha paciencia. Y desde esta época, como la palabra de Dios es tan profunda y es tan actualizada, que si nos ponemos a pensar en qué momento se escribió esta palabra hace 2000 años, cerca de 2000 años, ¿cómo está diciendo lo principal? Humildad, mansedumbre, paciencia. Para la actualidad lo podemos aplicar al 1000%. Y que dice los unos a los otros, y termina casi con broche de oro, en amor. En amor. Porque ¿qué podemos ver? Si Dios no nos tuviera la paciencia, nosotros ya no existiríamos aquí. Mas Él ha sido muy paciente. Por eso lo mismo lo dice en su bendita y preciosa palabra. Lento para la ira, grande en misericordia. Y hemos visto a lo largo de la historia cómo ha tenido bastante paciencia para con todos nosotros. Y bastante amor, que nos ha guiado, nos ha dirigido, nos ha mostrado cuál es el camino. Nosotros nos hemos equivocado, nos hemos apartado, nos hemos desviado, pero nuevamente, por eso la palabra de Dios es tan hermosa, que nos dice una promesa maravillosa: nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Ok, ya la regaste, ya hiciste, te arrepentiste en espíritu y en verdad, te pusiste a cuentas con Dios, y es una nueva oportunidad para seguir adelante. No como ocasión de decir, Él me perdona, puedo seguir haciendo lo que me da la gana, porque al día siguiente es como borrón y cuenta nueva, ya no importa lo que hice, vuelvo a hacerlo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque entonces ahí se está viendo y se está pecando con alevosía y ventaja. Ahí se está haciendo premeditadamente, de tal forma que está abusando del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Y qué nos lleva a todo eso? Que no ha entendido realmente el amor de Dios. No ha entendido lo que dice la palabra de Dios. Porque si practica ese tipo de situaciones, no ha entendido.
Y si no ha entendido eso, menos va a entender este verso. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando, ¿con qué? Con paciencia a las personas, a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a los hermanos en la congregación. ¿En qué? En amor. El amor que hemos aprendido, que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros nos decepcionamos de las personas, nos decepcionamos en la propia iglesia de hermanos que llegamos a ver y decimos, híjole, ¿y este se llama hermano? Si hace esto, si hace aquello, si se vanagloria, si abusa de autoridad, si abusa de su poder, tantas cosas que podemos ver nosotros con las personas que vemos lo que hacen, pero de toda esa cantidad que hemos visto, ya hemos visto que algunas personas lo hacen con toda la intención, otras personas no han entendido lo que la palabra de Dios dice, y otras personas lo hacen inconscientemente, o no han madurado en la fe y el crecimiento de Dios, y se le puede llamar a esa parte un defecto de la persona. Y aquí en Efesios nos dice que debemos de soportar con paciencia. ¿A qué puede ir con esto? ¿Qué nos puede decir esta palabra? Lo que se llega a decir, que debemos de practicar el no juzgar a lo del contenido de un libro solo por la portada. Tenemos que conocer a la persona, saber qué es lo que tiene, saber por qué actúa así, saber por qué situación está en esos momentos. Porque muchas veces nosotros vemos y luego automáticamente nuestra carne dice, está mal, está incorrecto, y es así, y es aquello, y empezamos a juzgar o a criticar. Lastimosamente nuestra carne nos lleva a eso, a ver la situación de primera vista, por así decirlo. Y nosotros no sabemos qué es lo que tenga la persona, si está pasando por una dificultad, si tiene problemas económicos, si tiene problemas familiares, si tiene problemas en su trabajo, o si tiene alguna enfermedad, algún padecimiento, alguna pelea, algún pleito con alguien. No sabemos cómo está la persona, no sabemos en qué contexto está la persona. Obviamente, si pasan semanas y semanas y semanas, obviamente esa persona ya es porque ya lo tiene por automático. Pero muchas veces hay que ver cómo es la actitud de la persona. Y nosotros, en vez de juzgar o criticar, ver, esta persona se comportaba así y de repente tiene un cambio, digamos, malo, por así decirlo, algo tiene esa persona, y muchas veces no lo quieren compartir, no lo quieren expresar. ¿Por qué? Por la otra barrera, es que si dicen que soy cristiano y si digo que tengo miedo, me van a decir que entonces no confío en Dios. Si soy cristiano y estoy pasando por esta situación y lo oculto y lo tapo, es que si les digo, híjole, entonces me van a decir que ando en pecado, que ando haciendo esto. O cuando van las personas que están adulterando, híjole, es que necesito ayuda porque estoy adulterando y estoy haciendo este tipo de cosas. No, pero ¿qué van a decir? Si soy hermano, si soy hijo de Dios, no, es que me van a decir que no soy un hijo de Dios, entonces no confieso mi pecado, no busco ayuda y no me aparto del pecado. Y sigo metiéndome más y más con el pecado. Y es muchas de las veces que pasan tantas cosas, y podemos poner cientos de ejemplos, tanto de un lado para el otro lado, tanto como las personas que están pasando por alguna situación mala, que no quieren compartirlo para buscar ayuda. Esa es una, de que buscan ayuda. La otra es de que estén tan cómodos cometiendo sus pecados que quieran seguir ocultándolos y seguir por todo el tiempo.
Y el otro lado de las personas que estamos viendo qué es lo que pasa, de cómo conocer a las personas. Por eso este verso nos habla de soportar con paciencia. Esperar, no, pues a lo mejor estuvo en su día malo, estaba de malas, ya, ok, aguantar este momento. Ya pasó otra semana, a lo mejor sigue igual, ya 3, 4 semanas, ya no, o sea, 3, 4 semanas ya no, ya hay algo, hay que ver qué es algo. Unas traducciones ven esto en vez de soportar como tolerar. Otras traducciones hablan eso, en lugar de soportar lo ponen como tolerar. La idea de todo esto es que debemos de aceptar las debilidades de otras personas, porque pueden ser defectos o debilidades. Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podemos comenzar a amarlos. ¿Por qué? Porque ya no nos estamos centrando en lo que tiene la problemática, sino estamos viendo con otros ojos cómo ver, de poder acercarnos a la persona, de poder ayudar a la persona, de poder ayudarnos en amor los unos con los otros. Lo vimos en un estudio, cómo animarnos, en vez de tacharnos y pisotearnos, cómo animarnos. La palabra de Dios dice que esto y esto, la palabra de Dios dice que se debe de hacer esto. Es un manual de instrucciones tan preciso que nos dice qué hacer en cada área de nuestras vidas. Obviamente ya la persona va a decidir si le hace caso o no le hace caso a la palabra de Dios. Porque en este libro tan maravilloso que es la palabra de Dios, se cumple lo bonito que dice, si haces esto, te va a ir bien, te vas a prosperar, vas a avanzar, vas a saber cómo conducirte. Hemos visto, no es que no haya problemas, va a haber problemas, pero vas a saber cómo afrontarlos. Te dice las cosas para bien. Y también la palabra de Dios te dice las cosas que si no haces lo correcto, que si no haces esto, ahí están las consecuencias. Y se cumple la condición, ya sea para bien o para mal. La persona decide qué es lo que quiere hacer con esta información. Si le quiere hacer caso para bien, o dice, no, pues a lo mejor no va a pasar nada. No creo que pase esto. Y pasa el tiempo y ahí está, ya pasó. Tal cual como dice la Escritura. No andes en adulterio y esto, lo otro, porque vas a destruir a tu familia. No me va a cachar, no, yo tengo bien controlado esto, no, esto, lo otro. Es más, ya está, casi las dos se conocen, casi las dos conviven juntas, ¿no? Ha llegado el extremo que hasta, es una amiga, vamos a comer y llevo a mi esposa y ahí ya, o sea, hasta el descaro y el cinismo de hacer eso. Pero ¿qué pasa? A final de cuentas terminan vacíos, terminan solos, terminan mal. ¿Por qué? Porque están haciendo lo contrario que dice la Biblia. No, pues al fin ya mi mujer ya dice, está tranquila conmigo, no hay problema, está cómoda, pues no hay problema, mientras yo le dé el gasto, no hay problema que ande con otras personas o algo así. Porque hay muchos casos que se conforman con el recurso económico. Y con otro tipo de situaciones. Y la parte, como dicen, es que por mis hijos aguanto tal cosa, no, es que por mis hijos esto, aquello, ponen los hijos de por medio para seguir aparentemente soportando las cosas. No, es que tengo que soportar porque algún día va a cambiar. O las muchachitas, casos de muchachitas que, no, ya me trata mal, pero ya cuando tengamos un hijo, él ya va a cambiar, ya va a ser más amoroso porque vamos a tener un hijo. Falsas esperanzas, falsas ilusiones. Cuando la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Y ahí van las muchachitas, se unen en yugo desigual. Y la frase que ella decía, es muy buena persona, solamente le falta ser cristiano. Tiene todo y solamente le falta ser cristiano. Y al poco tiempo, ahí están las consecuencias. ¿Por qué? Porque no tienen la misma dirección, no tienen el yugo igual.
El yugo se usaba para arar el campo, para los animales, y tenían que ir a la par juntos, no podía ir uno por delante, otro por detrás o haciendo lo que sea, porque no se podía, tenían que ir parejos, unidos, avanzar. Por eso es muy importante hacerle caso a la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo muchos ejemplos de la parte de que nos dice la palabra de Dios, con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Vamos a ver qué dice el verso 3, el verso siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar en sintonía, en armonía, en un mismo espíritu, teniendo paz los unos con los otros, la paz que nos da Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, en armonía, en comunión, buscar el objetivo que es agradar a Dios, compartir de Dios, mostrar a Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? Hay tantas cosas que nosotros podemos mostrar esa armonía. ¿Y por qué se necesita en la humanidad para soportar las debilidades de los otros? Hay algo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñenme en Mateo capítulo 7, verso 3. Vamos a ver por qué se necesita la humildad. Mateo capítulo 7, verso 3. Nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Técnicamente aquí ya no está diciendo algo tan claro, y lastimosamente muchas de las veces somos muy buenos para ver lo que están haciendo los demás, para ver dónde están mal los demás. Automáticamente es esa parte, qué es lo que están haciendo los demás. Y dice: y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Y esta es una declaración muy preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que primero debemos de examinarnos nosotros, de ver en nosotros mismos qué es lo que tenemos, antes de empezar a ver las debilidades o los defectos de los demás. Nosotros también tenemos fallas. Con esto ya nos está diciendo: tienes una viga, o sea, tú también tienes fallas, en las cuales otras personas tienen que aprender a soportar, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Debe ser bidireccional, de ambos casos. Porque aquí lo está diciendo: tienes una viga. Tú estás señalando a una persona y tenlo por seguro que hay 3 dedos que te señalan a ti también. O sea, ¿por qué? Porque no somos perfectos, somos humanos, tenemos debilidades, tenemos pecados, caemos en cierto tipo de cosas. Luego no hacemos las cosas correctamente, estamos luchando y batallando, cada quien obviamente con sus propias batallas y sus propias luchas. Mis batallas mías no son las mismas batallas de otro hermano, de otra hermana, de otra persona, de un familiar. Cada quien tiene sus propias batallas que está lidiando y luchando, y posiblemente haya algunas batallas similares, pero no quiere decir que se luchen igual o que se atraviesen igual. Y debemos de ayudarnos, porque no porque una persona tiene una debilidad vamos a decir: ¿cómo es que tiene esa debilidad? Si eso no es tan grave, o eso sí lo puede controlar. Y la persona puede no controlar eso y le puede costar tanto esa debilidad, y a la otra persona puede que no le cueste. Pero viceversa, a la otra persona que no le cuesta puede tener otra debilidad que a la otra persona se le hace absurda. Y lo mismo a la otra persona: no, pues es que a mí no quiero ni agarrar ni 50 centavos.
Y la otra persona, no, es que si agarro esto para un refresquito, no, si tengo esto para obtener más y esto, es que no, y tiene esa debilidad. Unos a otros tenemos debilidades, unos a otros, por eso dice claramente nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en contexto debemos de autoexaminarnos, y no para condenarnos, no para decir, ay, es que soy más malo que esa persona. No, debemos de autoexaminarnos para decirle a Dios, Dios, tengo esta debilidad, tengo esta situación en mí, ayúdame a saber qué puedo hacer para poder lidiar con esta situación. ¿Qué puedo hacer para ya no caer en este pecado? ¿Qué puedo hacer para ser agradable a ti? Y ir avanzando en eso. Tal vez no lo dejes de la noche a la mañana, tal vez te va a costar trabajo hacerlo, pero que se vea un avance, que se vea que estás tratando de hacerlo agradable a Dios y ya no seguir practicando el pecado. Por eso la misma Biblia nos dice, el que practica el pecado es una práctica. Y si dejas de practicar, obviamente tiene que ir espaciándose esa debilidad, ese pecado, tiene que ir a hacerlo. ¿Por qué debemos de autoexaminarnos? Para lo mismo, para comenzar a ver este versículo, de soportándonos los unos a los otros. Porque nosotros, si hacemos una encuesta y sinceramente llegan a responder las personas, podrían decir inclusive a veces, no, pues esta persona no es una blanca palomita, esta persona tiene lo suyo, esta persona tiene esto, tiene aquello, ¿no? Como se llega a decir en las frases, ¿quién conoce más a las personas? Los cónyuges, las parejas. Porque la esposa se puede presentar con las amigas, con los hermanos, con los familiares, no, sí, esto, lo otro, y el esposo igual, no, sí, yo soy muy bueno con mi mujer y todo. Pero cuando se hace una pregunta sinceramente, ahí dicen, no, sí, mi esposa es esto, o hace aquello, el esposo hace esto y aquello, y ahí sale verdaderamente lo que es. Ahí sale, por eso debemos de autoexaminarnos para comenzar a corregir y enderezar nuestra vida y nuestro camino conforme a la voluntad de Dios. Porque si hacemos esto de cómo puedo ser yo soportable, yo mismo, cómo ser soportable hacia las demás personas, que a las personas les sea fácil soportarme, tengo que controlar mi carácter, tengo que controlar mis emociones, tengo que controlar qué es lo que digo, qué es lo que hablo. Porque pueden decir, ¿cómo catalogas a esa persona? No, es que tiene un carácter de la patada, se enoja y explota y hace esto y aquello, o es muy malo, o hace esto, aquello, y ahí está. ¿Cómo van a soportar a una persona así? Es muy difícil soportar a una persona que todo el tiempo esté gritando, enojado y todo. Es muy difícil soportar ese tipo de persona. Y esa persona tiene que ser, que tengo que trabajar en mi carácter. ¿Para qué? Para que las demás personas sea más fácil soportarme. O las personas, no, sí, es que ya tengo esto y platico con las demás personas y le pongo de mi cosecha y agrego de más, o digo lo que me conviene, o hablo lo que quiera, y que lleguen a decir, no te juntes con esa persona porque es muy chismosa. No, es que no le digas nada porque si le dices a esa persona ya lo sabe medio pueblo. Y dices, no, mejor ni le platiques nada. ¿Cómo te van a soportar? ¿Cómo van a convivir contigo? Viceversa, personas que pueden decir, no, es que esa persona es muy abusiva, abusa de su posición, abusa de su poder, abusa de lo que está haciendo, o abusa porque está en una posición específica. Y estamos viendo tantas cosas de tal forma que debemos de autoexaminarnos. Aquí que estamos hablando del carácter fuerte o débil, muchos de nosotros vemos que el carácter, tiene un carácter fuerte porque se enoja mucho. Y no investigamos, no estudiamos que esa persona que aparentemente la mayoría puede decir tiene un carácter fuerte, pues no es cierto.
no es un carácter fuerte, es todo lo contrario, tiene un carácter débil porque no puede controlar su ira, no puede controlar su enojo, no puede controlarse, es un carácter débil porque no controla su cuerpo, ese es un carácter débil. Y el que tiene un carácter fuerte es aquella persona que aplica este verso, soporta con humildad, con paciencia a las demás personas en amor, no explota tan fácilmente, no grita tan fácilmente, no está haciendo y manoteando de cosas cuando no le salen las cosas como él quiere. Esa es una persona con carácter fuerte, aquella que sabe controlar sus emociones. Esa es una persona con carácter fuerte. Y aquí, ya viendo todo esto en contexto, salen muchas preguntas para nosotros, para autoexaminarnos, reflejarnos y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? ¿Qué futuro puede tener? Si están en constante contienda, en constante pelea, si no se aguantan, ¿para dónde va a ir esa casa? ¿Para dónde va a ir ese hogar? Si está en constante pelea en la casa, ¿para dónde van a llegar a ir? Por eso la Biblia es tan preciosa que dice, mejor es un plato de legumbres que de casa llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que estén pelí. Mejor es lo poco. Dice mejor. No está hablando de conformismo, de mediocridad, de que, ay, no, pues es que no tienes nada o no aspiras. No, nada de eso. Está diciendo que es mejor tener menos para estar en paz. Y se aplica la famosa frase que llegan a decir, menos es más. Porque muchos pueden decir, ay, no, pues es que eso es imposible, ¿cómo menos va a ser más? Sí, menos con más calidad, porque tienes paz, armonía y paciencia. Y es más, porque es más, vives más feliz, más tranquilo, con más paz y armonía. Y también igual en la pareja, ¿cómo va a afectarle a la pareja si se llega a enterar o se llega a dar cuenta que su cónyuge no lo soporta? Es que ya no te soporto, ya no te tolero, es que, como lo hemos visto, tienes un carácter, ahí bien, tienes un carácter débil, ya no te soporto porque explotas todo el tiempo. De los 7 días de la semana, solamente estás un día o 2 días bien, estás contento, y ya, pero todos los demás días estás echando lumbre, ya no te soporto. Llegar a ese grado de ya no soportar, está muy terrible eso. Y también esa parte, si ya hay hijos, ¿cómo les afectaría a los hijos? Ver que sus papás no se soportan, no se toleran. O viceversa, que los papás no soportan a los hijos. Ya no soporto a este chamaco que está haciendo lo que se le da la gana. Está en rebeldía, ya no lo aguanto, ya no esto, lo otro, ya que se vaya. O cuando se llegan a separar, no, que se vaya con su mamá, yo no lo quiero, yo que se vaya, no, que ahora, no, tú encárgate de él, no, yo no sé, ya nos separamos, ya tú hazte bolas, ya no quiero saber nada, ni me pidas dinero, ni me pidas recursos, ni me pidas nada, ya hazte bolas, ya no te aguanto. Y la consecuencia va hasta los hijos, por la pelea de los papás de que no se soportan. ¿Por qué? Porque llegan al grado de tanta problemática, tantas cosas que pasan, tanto pecado, y todo ¿por qué? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso se destruyen muchos hogares, por eso no prevalecen muchos hogares, no se esfuerzan, no avanzan y por eso terminan destruyéndose, odiándose y no soportándose. O muchas parejas que no lo quiero ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque no lo aguanto. Ya estamos separados, pero ni lo quiero ver ni en pintura. Y a dar la vuelta, no.
¿Qué pasa con los hijos? Híjole, ¿no? Pues ni se soportan, ni los hijos llegan a preguntarse entonces, ¿cómo nacimos si nomás no se soportan? ¿Cómo es que existimos? Y el daño se queda para los hijos, porque entre los papás, si ya se agarran y todo, como sea, ya está la bronca ahí, pero los hijos se quedan con una marca, porque los hijos a veces que tienden para inclinarse hacia el papá o hacia la mamá, y si se inclina hacia un lado y están con otra persona, se entran en una controversia. Es que si estoy con mi papá, ¿y cómo voy a decir, no, si mi mamá está padeciendo y esto, lo otro, híjole, ¿cómo voy a hacerle? O si se inclinan a la mamá y, es que ¿cómo voy a decirle a mi papá de que, híjole, se pasó de lanza y ya no lo quiero, no lo soporto, no lo quiero ver? No, es que se pasó de lanza con mi mamá o lo que sea. O los hijos que de repente buscan pretextos e inclusive, pues qué bueno que se separen los papás. Qué bueno, así ya para allá, yo hacer lo que se me da la gana, yo tener mi vida, y ya, es que bueno, es más que ni se reconcilien. También están los hijos así, que ni quieren que se reconcilien los papás, porque así están más felices. ¿Por qué? Porque no quieren la unión, no quieren la comunión, no quieren crecer, no quieren avanzar, no quieren esforzarse por hacer algo, y están muy cómodos en donde están. Hay muchas de las partes. Otras personas que están en un punto crítico son las personas perfeccionistas. Una persona perfeccionista escribió lo siguiente, dice: nosotros los perfeccionistas despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas. Al exigir demasiado de otros, ponemos una carga pesada sobre ellos que no podrán llevar. Su reacción podrá ser de rebeldía, de frustración o de desánimo. Aunque se esfuercen para alcanzar la perfección, terminarán frustrados, al igual que nosotros. No podríamos tener una relación saludable con ellos mientras no aprendamos a aceptarlos como son. Esto es una declaración sincera de un perfeccionista. Y ojo cómo lo termina diciendo: terminarán frustrados al igual que nosotros. ¿Por qué? Porque esas personas que son perfeccionistas, puede que aparentemente sea bueno, porque avanzan, construyen y todo, pero en el largo camino para construir su imperio, terminan dañando a muchas personas que están alrededor. Y cuando llegan a construir su imperio, por eso tan claro lo dice, terminan frustrados. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la Escritura: ¿de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar tantas cosas si pierdes a tu familia? ¿De qué te sirve ganar tanto si lastimas a quienes están contigo? Al hecho de ser perfeccionista, es que así se debe de hacer, y es que debes de cumplir con esto, y así, las personas que son tan cuadradas, que todo quieren que se haga a su forma, que todo quieren que se haga como ellos quieren, y todas las personas somos distintas. Cada quien ve conforme va creciendo, conforme se va desarrollando, conforme a su madurez, todos somos distintos. ¿Y qué pasa? La Biblia es muy clara, dice, soportando nada más a los demás, no, nada más que me soporten, no. Aquí la Biblia está diciendo claramente, soportándonos los unos a los otros. Tanto de aquí para allá, yo soportar a las personas y las personas que aprendan a soportarme a mí. En este caso de que estamos viendo de un perfeccionista, soportar al perfeccionista, porque de ahí podemos avanzar y crecer y esforzarnos. Pero esa persona que es perfeccionista también debe de entender que debe de soportarnos a nosotros. Es de ambos lados para que fluya esto. Ok, eres perfeccionista, quieres enseñarme, quieres que avance, muy bien, perfecto. Pero obviamente cada quien a su nivel, y no es de menosprecio. ¿Por qué? Porque obviamente la persona perfeccionista probablemente ya tiene todo un trayecto, ya está en una cierta posición, y la persona que va a aprender
debe de ser el discípulo, debe de ser un seguidor y deben de aprender y avanzar. Deben de soportarse con paciencia. Y hay otras personas que también están en ese ámbito, posiblemente no sean perfeccionistas, que aprovechan los momentos para aparentemente hacer crecer a la persona, pero avergonzándola delante de las demás personas. Y puede estar en público o en un círculo de algunas personas y es que te dije que se hace así, no sé qué tanto, ay, eres un burro porque no lo hiciste así, ay, es que ya la regaste porque no lo hiciste aquello, es que debe de ser así, si no ya no sirve de nada, ya no esto, lo otro, y comienzan las cosas, comienzan a avergonzar las personas. Y avergonzar a alguien puede producir resultados de que no, pues sí, es que le digo para que le eche ganas, para que se esfuerce y salga adelante. Supuestamente ese es el objetivo. Pero los que queremos no nos motiva a actuar. Dice, avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos. Nos motiva a actuar bien, pero por razones equivocadas, y solo funciona mientras alguien nos está vigilando o regañando. Esa es la otra parte, que solamente trabajan o le echan ganas cuando alguien nos está viendo. Cuando alguien le está diciendo, no, sí, ahora sí tengo que hacer las cosas, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Y es la pregunta, ok, ya viendo todo esto, ¿debemos de consentir al que actúa mal sin llamarla a cuentas? Debemos decir, pues ya lo hiciste, ya tengo que aguantar, soportar. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 6, verso 1. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, capítulo 6, verso 1. Nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué nos dice aquí esta preciosa palabra? Nos dice, ok, ayúdale, pero ¿con qué? Con mansedumbre. Dice, porque esa persona ahorita está atravesando en esa situación, en ese pecado, en esa tentación, etc. Dice, no sea que tú también seas tentado. Porque puedes decir, es que cómo caes en esto, el otro. Y si no lo haces con espíritu de devoción, ay, pues no, que confías en Dios, pues hazlo, y esto, y aquello. Y empiezan a aparentemente a animar o dar consejos, pero de otro tipo de cosas, como queriéndole decir, ay, es que tú estás muy mal, queriéndolo humillar al hermano. Por dice, no sea que tú también puedas caer en eso. Que así como dices, ay, es que no debes de hacer eso, pues aguas, porque si pasas por ese proceso también puedes tú caer. O sea, hay que estar con los pies muy, muy bien en la tierra, con mucha humildad. Estamos viendo esa palabra, humildad y mansedumbre. Estamos viendo tantas cosas, restaurándolo. O sea, tenemos que hacer muchas cosas. Y vuelve la otra pregunta. Aquí está diciendo que debemos de consentir al que actúa mal. No, aquí está diciendo, tienes que decirle, tienes que ayudarlo, tienes que animarlo, tienes que confrontarlo, tienes que exhortarlo. Hay distintas etapas de cómo ver a los hermanos. No es de que debemos de considerar, pues sí, ya lo hiciste, no, sí, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Por qué? Porque están haciendo algo incorrecto. Y si soportamos a otros, escaparán de todas las responsabilidades por sus faltas. Si lo soportamos, pues ya se va a salir con las suyas y no va a pagar. No va a pagar las cosas. Al no conocer la Biblia, puede llegar a ver esa pregunta en nosotros. Acompáñenme a Romanos, capítulo 12, verso del 17 al 19.
Romanos 12, versos del 17 al 19. Nos dice lo siguiente, y es un verso muy profundo y muy difícil, y también es muy consuelo. Romanos capítulo 12, versos del 17 al 19, que nos dice claramente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, ojo con eso, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque nosotros soportemos lo de las demás personas, no van a escapar de su responsabilidad, de sus acciones, de lo que hicieron. Debemos de confiar en Dios, debemos de ver que Dios nos está diciendo: yo lo voy a hacer, yo voy a tomar cartas en el asunto, mía es la venganza, deja que yo me encargo de tu asunto. A ti te estoy diciendo: sopórtalo y yo me encargo. Ámalo, restáuralo, tenle paciencia. Yo me voy a encargar de eso. Ahora veamos igual ahí mismo en Romanos, adelantemos unos capítulos, capítulo 15, del 1 y 2, que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Vean que es un objetivo para edificación. Aquí ojo mucho con esto, porque te está diciendo que lo soportes, que hagas esto y aquello, pero con un fin y un objetivo, que es edificar. No te está diciendo la palabra de Dios que nada más lo soportes porque sí, o por su linda cara, o porque ya que. No, todo es con un fin y un propósito. No te está diciendo: ay, soporta todo el tiempo a tu jefe y que no sé qué tanto, y ya, porque la Biblia te dice que lo soportes. Todo es con un fin, para edificación. Ya sea para edificación de tu jefe, que es un tirano, o para tu propia edificación, para que crezcas en amor, en paciencia, en armonía, etcétera, etcétera. Todas las pruebas son por algo, por alguna razón, por alguna situación, pero tiene que ser para edificación, porque si nos vamos a soportar todo lo que nos hagan, vamos a ir por un mal camino. Todo debe ser con un propósito, y soportar las flaquezas de las demás personas no es una señal de que nosotros tengamos debilidad o que no sepamos defendernos, de que lleguen a decir: pues es que dejas que te haga lo que quiere, y dejas que te haga lo que quiere, y dejas. No quiere decir que no nos sabemos defender, sino simplemente es, parafraseando, es decir, voy a soportar, voy a aguantar y voy a preguntarle a Dios cuál es el propósito de esta situación. Si tengo que estar soportando todo esto por algún propósito, que Dios me lo muestre, que Dios me muestre qué tengo que hacer en esta situación, que Él sea el que me diga. ¿Por qué? Porque ahí entra la parte de las personas abusivas, que llegan a abusar de las personas, y dicen: pues es que esta persona, pues porque es cristiano, me va a aguantar lo que yo quiera, y me va a aguantar lo que yo le haga, y el maltrato, y no le voy a pagar, y lo voy a explotar, y mucha jornada laboral, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay personas que llegan a abusar, que ya dicen: pues le puedo hacer lo que yo quiera. Al fin es cristiano y no me va a demandar, no me va a decir nada, no me va a reprochar, no me va a gritar, no me va a reclamar, porque pues es que es cristiano y debe de ser puro amor y no debe de decirme nada. Y están esas personas abusivas.
Por eso, ojo con eso de soportar. Dice la Biblia claramente, para edificación. No es soportar nada más por soportar. No es nada más, pues es que Dios me dice que soporte, pues aquí tengo que soportar hasta que ya me muera o me lleve el rapto. No es eso. Todo es con un fin y un objetivo. Y es muy cierto, nos molestan mucho las debilidades, las flaquezas, pero en resumen, ¿estamos para criticarlos o para servirlos? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Para qué conocemos a Dios? ¿Para qué vemos el ejemplo de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Porque obviamente a lo mejor puedes decir, es que esa persona es así, pero viendo el contexto, no para criticar, sino, híjole, es que tiene esta problemática, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que esta persona salga de ese problema, salga de esa situación, salga de ese pecado, salga de esta parte? O sea, es la forma en cómo lo dices, el tono cómo lo dices. O sea, es que esa persona es quién sabe qué, para estar murmurando y estar haciendo chismes, o estás buscando ayuda para poder ver cómo ayudar a la persona. Y hemos visto en estas series 2 series muy importantes, una que se llamó Perdonar para ser libre y otra Pidiendo perdón. O sea, perdonar a las personas para quitarnos la raíz de amargura que nos dejan en nosotros. Es muy bueno ese estudio para complemento como esto, de cómo hacerle para que Dios tome cartas en el asunto. ¿Qué es lo que debo de yo hacer para que Dios tome cartas en el asunto? Perdonar a la persona para yo ser libre. No perdonar para que la persona siga haciendo el mal. No, ojo, no es una licencia, ya te perdoné, puedes volver a hacerlo. No es una licencia para seguir pecando, no es una licencia para seguir agrediendo. Y no necesariamente quiere decir te perdono, quiere decir que sigas teniendo una relación y una comunión con la persona. Ok, sí te perdono, te puedo seguir hablando buenos días, buenas tardes, pero hasta ahí, ya no tengo nada que ver contigo. Sí te perdono todas las agresiones, todo lo que me dijiste, todo lo que me pasó, todo lo que no me pagaste, todo lo que me explotaste, todo lo que me agrediste, todo lo que me gritaste, pero hasta ahí, te perdono, yo quiero ser libre, quiero mostrar el amor y todo eso, pero no quiere decir que voy a seguir teniendo que ver algo contigo. Y eso es algo en el trabajo, en las relaciones, en todos los aspectos. No quiere decir necesariamente que debes de estar conviviendo o estar amarrado a las personas. El perdón no quiere decir que te perdono y vamos a seguirle como siempre. Y la otra parte, pidiendo perdón, porque nosotros también agredimos a las personas, nosotros también hacemos algo, nosotros también, puede ser queriendo o sin querer, pero también afectamos a las personas. Por eso es muy importante que es de ambos lados, no solamente es de un solo lado, no solamente la otra persona es la mala o solamente yo soy el malo, no. Y no todo es que todos sean malos, todos tenemos nuestras fallas, nuestros defectos, y por eso es avanzar y apoyarnos y estar los unos a los otros. ¿Con qué? Con esta hermosa palabra de Dios. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3 verso 13, que es algo de lo que ya vimos en esa serie que les estoy comentando, de perdonar para ser libre. Colosenses capítulo 3 verso 13 dice: soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Ojo con esto, subráyenlo: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuevamente lo mismo. Si Cristo vino a servir, ¿quiénes somos nosotros para no servir a las personas? Si Cristo nos perdonó a nosotros todo lo que hemos hecho, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo no te perdono, yo no te voy a perdonar lo que me hiciste?
Eso que me hiciste es muy grave, no te voy a perdonar jamás. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Cristo nos perdonó. Y puede ser la pregunta, ¿es posible tolerar a otros sin perdonarlos? Es una pregunta muy capciosa. ¿Lo puedo tolerar y no puedo perdonarlo? Nos estamos autoengañando. ¿Por qué? Porque no porque lo toleres quiere decir que ya lo perdonaste. Porque tolerarlo nada más es como quien dice de dientes para afuera, pero en tu ser y en tu corazón sigue estando esa raíz de amargura. Entonces quiere decir que no es posible si no lo perdonas. Nada más es por encimita, por así decirlo. Y nuestro modelo de perdón debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestro modelo a nosotros. El perdón de Cristo llegó a tal extremo que perdonó ¿desde dónde? Desde la cruz, desde la misma aflicción, desde el mismo dolor. Y está la frase como dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están tan cegados en su ego, en su ira, en su vanagloria, en su soberbia, en su poder, en tantas cosas el ser humano está tan clavado en eso que no se dan cuenta del daño que hacen. No se dan cuenta. Y mucho menos si no quieren hacerle caso a Dios de lo que Dios dice. Porque cuando le hagan caso a Dios van a ver que le va a confrontar de todas las cosas que han hecho. Acompáñenme igual, allá adelantito Colosenses ahora el verso 8, que dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nos está diciendo la palabra de Dios claramente que debemos de dejar todo eso. ¿Y cómo nos va a afectar si no lo dejamos? Como lo vimos en ese estudio, con las raíces de amargura que van a estar en nosotros. Mientras no quitemos eso de nosotros, va a seguir estando en nosotros y va a seguir dañándonos a nosotros, y la otra persona puede estar como si nada, ya lo hemos visto. El daño se queda en nosotros. El perdonar a la otra persona nos va a hacer más bien a nosotros que a la otra persona. Vamos a restaurarnos, vamos a sanarnos. Por eso es muy importante ese estudio. Ahora brinquémonos al verso 12. ¿Qué otras cualidades debemos demostrar para poder soportar a otros? ¿Qué nos dice esta recomendación? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vean cómo nos está diciendo, vestíos de esas cualidades. Ya hemos visto a lo largo de estos estudios dos tipos de vestimenta. La vestimenta de la armadura de Dios de Efesios 6, para poder estar firmes. Y aquí nos está diciendo de otro tipo de vestimenta para poder soportarnos los unos a los otros. Esta es una clara recomendación de este maravilloso manual que es la palabra de Dios. Ahora la pregunta que yo les podría hacer, ¿quién gana en la iglesia donde los hermanos están uno contra el otro? ¿Quién es el que gana ahí? Satanás. ¿El hermano que está más grandote, más fuertote? ¿O quién gana? ¿El que tiene la autoridad? ¿El que es conocido del pastor? ¿O el que está en la alabanza? ¿Quién es el que gana cuando están peleando en la iglesia? El enemigo. Satanás es el que gana. Y muchas personas, ay, no te dejes de esa persona, no, es que no es nadie, ni esto, el otro, y empiezan las peleas. Pero ¿quién es el único que gana? Y dejen de la iglesia, en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, en la familia,
¿quién es el que gana cuando nos ponemos a pelear? No gana el que gritó más fuerte, no gana el que aparentemente tuvo la razón, no gana el que golpea a la otra persona, no gana el que tiene la autoridad y mete el dinero. No ganan las personas, gana el enemigo, gana Satanás. Es el único que gana cuando nos ponemos a pelear, cuando nos ponemos a criticarnos, cuando nos ponemos a estarnos humillando y querernos sentirnos más que otras personas. Es el único que gana. Y la otra pregunta, con base a todo lo que hemos estado aprendiendo esto, ¿qué le diríamos a una persona que está buscando una iglesia perfecta? Que está brinque y brinque de iglesia a iglesia. ¿Cómo le diríamos? No existe. No hay, no existe. ¿Y por qué no hay, no existe? Se supone que hay muchas iglesias que dicen que son sana doctrina, que ahí sí se predica la palabra. ¿Cómo podemos decirle? Que hay que buscar a Dios o a Jesús y no a la iglesia. Exactamente, hay que buscar a Dios, a Jesús, que se predique principalmente la palabra, que la gloria y el honor sean para Dios, que se predique completamente la palabra, tanto lo bueno como lo malo, que no sean mensajes humanistas, que todo bueno, todo bueno, todo bueno, no, también como lo estamos viendo. Como este mensaje lo podemos haber partido, no, es que hay que soportar a los demás y esto, lo otro, y los demás están mal, y los demás están mal, esa es la mitad de la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? También nosotros tenemos que hacer esto, por eso dice, vosotros vestíos de humildad, de servicio, de amor, de paz, nosotros tenemos que hacer las cosas. El mensaje completo es eso. Decir ambas partes, tanto lo bueno como lo que, no tanto que sea malo, sino lo que no te agrada, lo que te confronta, lo que te exhorta a ser agradable a la voluntad de Dios. Esas iglesias no es que sean perfectas, pero están más apegadas a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay iglesia perfecta, no existe, ya lo estamos viendo, cada quien tiene sus fallas, sus errores, sus defectos, y en toda iglesia, sin excepción, vas a encontrarte algo, vas a encontrarte alguna falla, pero que esa falla no sea una excusa para decir, aquí no esto, lo otro, que sean fallas menores. Ay, es que no me atendieron, es que no me vieron, ay, es que no me recibieron. Fallas que son, digamos, como que no son relevantes. Lo que debe de haber, si en la iglesia se predica a Cristo, se predica a Dios, que se dice tal cual como dicen las Escrituras, que te confrontan, que te animan, que te dan palabras de aliento, que te exhortan, que te confrontan, que dicen toda la palabra y que la autoridad es Dios y que no se van los mensajes humanistas de que el ser humano es el poderoso, no se van a que puro dinero, sanaciones y puros mensajes que con cosas sobrenaturales y que el aire de la rosa y que no sé qué tantas cosas, no. Que sea solamente la palabra de Dios, la autoridad, y que sea para edificación, que te diga qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que quiere Él de nosotros. Esas son las iglesias que te van a llevar al conocimiento de Dios, que te van a llevar por buen camino, y no es que sean perfectas, sino que te van a llevar como dice la palabra de Dios. Y que los pastores, los ministros, los servidores no se crean más que las demás personas, que haya humildad y armonía entre todos. Esa es una buena iglesia. Esa es una buena iglesia. Así que hemos concluido este estudio. Oremos para darle gracias a Dios y estaremos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio, Señor bendito. Gracias por ayudarnos a comprender que debemos de hacer muchas cosas en nuestra vida. Ayúdanos a poder comprender
ya que es muy corto este tiempo de estudio, Señor bendito, para profundizar más. Ayúdanos a meditar en esta palabra día con día para seguir avanzando y seguirnos dando cuenta claramente de qué es lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades, sus propias flaquezas, sus propias batallas, sus propias luchas. Ayúdanos a que cada uno comprendamos qué es lo que quieres que hagamos para que seamos agradables a ti, Señor bendito. Ayúdanos, Señor Padre eterno, día con día, y que podamos mostrar esto, que podamos crecer y avanzar, que podamos guardarlo y poner por obra, ser hacedores de tu palabra y no quedarnos solamente escuchando este mensaje, sino ponerlo en práctica. Danos ideas, danos tips, pon a las personas, quita a las personas, ayúdanos a que podamos comprender que tuya es la venganza, que nosotros no debemos de hacer más que obedecerte, que tú vas a tomar cartas en el asunto y que confiemos que tú vas a hacerte cargo de las cosas. Ayúdanos a poder hacerlo, Señor bendito, todo conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos en nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y para la tarea de esta semana va a ser memorizarse Efesios capítulo 4, verso 2. Nuevamente, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que muchas gracias, nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.